Ya tenemos 7 de 11, o sea, creo que tenemos quórum para iniciar. Como lo prometido es deuda, entonces voy a mostrarles el ejemplo del cálculo de interferencia con los detalles de cómo está el cálculo. Luego les subo la presentación completa a Moodle. Esta es lo que estaba haciendo es añadiéndole diapositivas a la presentación de interferencias para que ustedes tengan toda la información. Habíamos planteado que el ejemplo era un ejemplo basado en un sistema celular, en este caso. ¿Qué está pasando en el chat? Listo. Entonces, este era el escenario que habíamos planteado. Este escenario simplemente para mostrar qué es lo que se está haciendo. Realmente el cálculo de interferencia, para lo único que sirve el escenario es para uno conocer el detalle de cuáles son las frecuencias que se están utilizando. Básicamente en este caso, que es un sistema en banda de 850, el downlink del sistema de 850 interfiriendo al uplink del sistema de 900. Eso es para decir que la frecuencia que vamos a utilizar para calcular el interferente es aproximadamente 869 MHz y que la que vamos a utilizar para calcular la señal útil son aproximadamente es el mismo rango. Esto es debido a que las bandas de frecuencia, particularmente en redes celulares, en la de 850 con la de 900, se traslapan por un tema histórico. Originalmente la banda de 850 era una banda para la región Américas, mientras que la banda de 900 es una banda para la zona de Europa, lo que es región 1 desde el punto de vista de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero luego de un proceso de armonización que se ha venido haciendo hace ya algunos años, entonces pues ya la banda 900 también se utiliza aquí en las Américas, pero esto nos genera pues un problema. Entonces, pero bueno, ya son, digamos, detalles para que conozcan ustedes el contexto. Y aquí, pues más adelante vemos para qué sirven exactamente las frecuencias. Esta gráfica ya la habíamos visto, es el escenario típico de interferencia cocanal, donde, digamos, la separación cocanal es 0, es decir, los dos canales están en frecuencias contiguas. Y lo que vamos a calcular hoy es lo que se conoce el MCL, o las mínimas pérdidas de acoplamiento, es decir, cuánto es la potencia interferente que puede capturar el receptor víctima bajo este escenario, y cuáles serían pues las pérdidas de propagación necesarias para poder garantizar ese escenario de interferencia, es decir, cuál es como la separación que tendríamos que garantizar en este caso para que el receptor funcione adecuadamente a pesar de tener una interferencia en su canal vecino. Entonces, bueno, aquí hay una descripción de cuáles son las contribuciones hacia el receptor víctima, o sea, cuáles son como las tres cosas que contribuyen. Está por un lado el ACS, que ya habíamos visto que es, el Channel Selection, que tiene que ver con la máscara del receptor víctima. En segundo lugar está la interferencia del transmisor.
asociado pues a la CLR. Y en tercer lugar pues está lo que se denomina las emisiones fuera de banda, que tienen que ver pues básicamente con las máscaras tanto del transmisor como del receptor. Es decir, ya vimos cómo funciona el tema de la máscara y pues lo que estamos viendo aquí es que por el tema de la máscara pues hay una componente de señal que se filtra hacia el receptor víctima, y a su vez por cuenta de la máscara del receptor pues hay una señal que se cuela hacia el receptor directamente del transmisor. Entonces, bueno, esas son como las tres contribuciones hacia la interferencia. En este caso es para calcular lo que se denomina la potencia interferente en el receptor víctima, que es este parámetro. Y para calcular esa potencia interferente en el receptor víctima, vamos a calcular primero el ASIR. Yo les había mostrado una fórmula de ASIR, una fórmula en valores lineales. Aquí está la misma fórmula, pero en valores logarítmicos. Fíjense que está basada pues, en la ecuación que habíamos visto antes y que está unas cuantas diapositivas atrás. El límite de potencia del transmisor interferente en el dominio fuera de banda se calcula entonces de esta forma, donde la PIRE es la potencia isotrópica radiada efectiva, o lo que es lo mismo, la potencia máxima del transmisor, incluyendo la ganancia de la antena, y a ese se le resta el Adjacent Channel Interference Rate, que ya habíamos hablado de él también. Ahora, para este ejemplo, vamos a utilizar los siguientes parámetros. Esto es tomado de los documentos de quinta generación del 3GPP, de la serie 38. Entonces, para un sistema 5G, en general los parámetros son estos. El ACLR son 28 dB. El ACS para el primer canal adyacente van a ser 40 dB, para el segundo es un poco diferente. Vamos a usar un ancho de banda, en este caso de 10 MHz. Podríamos usar anchos de banda distintos. En 5G se utilizan anchos de banda de hasta 400 MHz. En este caso, pues vamos a usar, digamos, un ancho de banda que es bastante estándar en 4G, que es el de 10 megas. Y aquí aparece otro parámetro del que no hemos hablado, que se conoce como la figura de ruido del receptor. Es básicamente todos los receptores tienen un ruido inherente, un ruido interno, y esa figura de ruido pues, va a depender fundamentalmente de las características de la electrónica de ese receptor. Esto también, pues, esto se calcula pues, bajo los estándares. Ahora, de acuerdo a eso, los cálculos con estos valores, o sea, reemplazando aquí los 28 dB de la CLR y los 40 dB de la CS, el ASIR me da 40.26 dB. Ese cálculo lo hice en el MATLAB. De tal manera que la potencia interferente sobre el receptor víctima va a estar dada por 43 dBm, que es la potencia que estoy asumiendo para la estación base, que dentro de las recomendaciones del GPP lo que se considera una estación base típica urbana, o lo que ellos llaman una estación base mediana. Aquí no estoy incluyendo el factor antena, lo estoy haciendo a propósito simplemente para trabajar pues, con los números más puros. Si a esto le sumamos una antena típica, pues el PIRE va a ser mucho más alto, pero por eso estoy asumiendo un valor relativamente bajo aquí, que es simplemente la potencia de la estación base puesta en el puerto de la antena. Ya para la presentación que les estoy organizando para el martes un poco más sobre sistemas de comunicación, pues les mostraré un poquito de cómo es ese tema del puerto de la antena en un transmisor típico.
Entonces con eso nos da este valor de potencia interferente, 2.73 dB. Luego seguimos con definir ese umbral máximo tolerable de potencia interferente que puede capturar el receptor víctima, que se denomina la potencia interferente objetivo, y se calcula a partir de dos valores. Uno es la potencia de ruido, que se calcula de esta forma, ya les explico los detalles de esta ecuación, y la otra es la relación interferencia sobre ruido objetivo. De tal manera que tenemos dos elementos asociados a este parámetro, a la potencia interferente objetivo. La potencia de ruido se calcula con esta ecuación, donde K es la constante de Boltzmann, que ya está determinada, es 1.38 por 10 a la menos 23 julios por Kelvin. T es la temperatura en grados Kelvin. En este caso, si pensamos en 20 grados centígrados, entonces son 293 grados Kelvin, sería el valor a reemplazar aquí. Y B es el ancho de banda sobre el que estoy trabajando, que en este caso estamos trabajando con ancho de banda de 10 MHz. Aquí vuelve y juega, asumí que los dos sistemas tienen anchos de bandas iguales. En este caso, este es el ancho de banda del receptor víctima. Pues si aquí está B, es el ancho de banda del receptor. En este caso, como estoy asumiendo que los dos sistemas son sistemas 5G, con el mismo ancho de banda, pues utilizo los 10 MHz, pero depende de cuál es el sistema que está haciendo las veces de víctima. Esta es la figura de ruido, que ya habíamos visto en la diapositiva anterior cuánto era, y pues se le suma 30. Y ahí, digamos, esto es algo que es una ecuación bastante conocida pues, en el mundo de las telecomunicaciones, y este 30 pues, es un factor que se ha encontrado de forma empírica, básicamente. Y por otro lado, la relación interferencia sobre ruido objetivo está dado de esta forma. Fíjense que aquí todo el cálculo lo estoy haciendo en dBs directamente, no lo estoy haciendo lineal. Y aparece otra variable de la que no hemos hablado que se llama el factor de desensibilización. El factor de desensibilización es un elemento que hace referencia al cambio en el nivel de umbral de un receptor cuando se le presenta una interferencia. Es decir, yo les había dicho que existe una cosa que es el nivel de umbral del receptor, que es, digamos, el nivel de señal que necesita el receptor para poder funcionar. Pero cuando hay una condición de interferencia, aparece un efecto que se denomina la desensibilización del receptor, y es el equivalente como así a que si esa señal, ese nivel de umbral requerido se subiera un poquito. O sea que el receptor va a necesitar una señal un poco más alta para poder decodificar o demodular la señal que le está llegando. Ese parámetro de sensibilización tiene unos valores típicos, usualmente para sistemas de radio digitales, está entre 0.41 a 1 dB. Ahí, digamos que depende del caso, uno utiliza un valor mayor o menor según qué tan optimista o pesimista quiera ser con este tema de interferencia. Yo en este caso asumí un valor de 0.6, digamos un valor más o menos intermedio aquí. Y básicamente lo que eso me dice es qué tan tolerante a interferencias es el dispositivo. Con esto entonces nos da una potencia de ruido que es de menos 96 dB. Es el cálculo de reemplazar pues todos los valores aquí, en esta ecuación. Y con ese valor de 0.6 que les acabo de decir, entonces pues la relación de interferencia sobre ruido me da menos 8.3 dB. Lo siguiente es entonces hacer el cálculo de esta variable, la potencia
interferente objetivo, que es el umbral máximo tolerable que puede capturar el receptor víctima. Y, perdón que aquí se me olvidó la M, aquí está expresado en dBms. Entonces la ecuación para calcular esta potencia interferente objetivo, el umbral máximo, interferencia soportado, es la potencia de ruido, que ya habíamos dicho que era menos 96, más la I sub n objetivo, y esto me da que ese valor es menos 104.3 dBm. Fíjense que en este caso está muy cerca del valor de umbral típico de un sistema 5G. Entonces significa que digamos, el sistema no es relativamente resistente a interferencias. Y el último paso es calcular esas pérdidas mínimas de propagación, o el MCL, el Minimum Coupling Loss, es lo que traduce la sigla, de tal manera que ese MCL lo que dice es cuáles son las pérdidas de propagación que se deben garantizar entre el interferente y la víctima para que ese receptor víctima pueda operar correctamente en condiciones de interferencia. Es decir, lo que me dice es básicamente cuáles son las pérdidas que debe haber en la interferencia, o que le debo agregar a la interferencia para garantizar que el sistema siga funcionando. Entonces, esa MCL se calcula de esta forma, con la potencia interferente sobre el receptor menos la potencia interferente objetiva. Habíamos dicho hace un rato que esa potencia era 2.73 dBm, y la diapositiva anterior habíamos llegado a que la potencia objetivo, la potencia interferente que podía soportar el receptor, era menos 104.3. Eso me dan unas pérdidas de 107 dB. Y aquí hay un detalle, aunque estos dos valores están expresados en dBm, las pérdidas no se expresan en dBm, sino simplemente en decibeles. No son cosas de la manipulación, pues, de los sistemas de radio, básicamente porque esto es si esto lo llevamos a términos lineales, nos convierte en una división, las propiedades del logaritmo, y es una división dada en unidades de milivatios, por lo tanto los milivatios se cancelan y esto queda adimensional, donde al volverlo a pasar a unidades logarítmicas, pues me da estos 107 dB, que es como las pérdidas que debo garantizar. Y con esto yo puedo calcular la distancia mínima que debe haber entre el interferente y el interferido para que esa interferencia no sea perjudicial, o sea, para que la interferencia sea aceptable por el receptor y el receptor pueda funcionar adecuadamente. Cuando incluimos el factor de antena aquí, entonces aparece otro parámetro que es el MCL efectivo, que hace referencia a la misma, o sea, la potencia interferente menos la potencia de interferencia objetivo, pero le agregamos la ganancia de la antena del receptor víctima. Esto puede jugar a favor o en contra, porque la ganancia de la antena puede depender, digamos, de la orientación de la antena hacia el interferente. Entonces, si yo tengo una antena, por ejemplo, muy selectiva y está apuntando en una dirección en la que su ganancia es muy bajita, en algunos casos incluso negativa, entonces la interferencia se me va a reducir y puedo reducir la separación entre el interferente y el interferido.
De tal manera que puedo jugar entonces con eso para calcular las distancias. Aquí pues asumí, digamos, como un escenario más o menos ideal. Y un escenario pesimista sería cuando, pues, digamos que las dos antenas, la del receptor y la del transmisor, se están mirando una a otra, cosa que no tendría por qué ocurrir en un escenario típico de interferencia, pero pues eso sería como el escenario más horrible. Entonces, así, ahora, ¿qué sigue? Sigue calcular las pérdidas de propagación. Para calcular las pérdidas de propagación, o para calcular la distancia a la que se me va a cumplir este parámetro de 107 dB, pues hay que recurrir a modelos de propagación, y eso ya dependen un poco de los escenarios, dependen de la frecuencia, dependen del escenario en el que estamos funcionando. Hay una recomendación que es la recomendación I2R P1514, que es bastante utilizada como modelo de propagación para escenarios de interferencia. Y digamos que un escenario muy ideal es un escenario de pérdidas de espacio libre, es decir, como si los interferente e interferido estuvieran en el aire sin ningún obstáculo cercano ni nada por el estilo, un escenario súper ideal, donde las pérdidas de propagación están dadas en función de la distancia y la frecuencia, y eso se conoce como la fórmula de Friis, que es 32.45 más la más 20 logaritmo de la frecuencia más 20 logaritmo de la distancia. Entonces con eso lo que debo hacer es básicamente encontrar cuál es la distancia. Ya voy, Juan José. Lo que debo hacer es calcular cuál es la distancia a la que se me cumple la condición de los 107 dB que acabo de calcular. Sí, Juan José, contame. Profe, discúlpame, tengo una preguntita. O sea, que, digámoslo así, o sea, nosotros al hacer este tipo de cálculos, digámoslo, con el receptor víctima, podemos como, o sea, como que entre las dos señales, como que se puedan, o sea, pues, discúlpame, lo pongo en este término, como que ir de la mano y pues que se puedan como, o sea, que no haya tanta interferencia, sino que se puedan comunicar de una mejor manera y Que puedan, puedan, pues, que, que hacerlo. puedan convivir, que puedan convivir. Ajá, exacto. Que se toleren mutuamente, si lo quieres poner en esos términos. Sí, sí, señor. Sí, esa es la idea. Porque digamos, Y, o sea, hablar de un sistema libre de interferencia es un caso utópico, porque o sea, hay múltiples sistemas de radio y al final siempre va a haber interferencia. Lo que se busca es que esa interferencia no afecte a los otros sistemas. Listo, tengo interferencia, pero lo que debo buscar es cuáles son las condiciones para que la interferencia del sistema A no me afecte el funcionamiento del sistema B. Esa es la... sí. Ya entiendo. Entonces, bueno, ya, ahora, pues digámoslo así, que lo que nosotros tratamos de buscar, pues digámoslo así, ya ¿cómo se llama esto? El proyecto, es como tratar de no como ideal, pero tratar de minimizar esa interferencia, digamos que más que todo como el ruido, pues, mal llamado así, o sea, que me permita hacer como sí, o sea, que se permita que puedan comunicar, ¿no? Pero con la menor pérdida. exacto, el proyecto consiste en diseñar una herramienta que permita calcular los niveles de interferencia, bien sea las pérdidas las pérdidas de acoplamiento o la separación necesaria entre señales para que la interferencia sea aceptable, o sea, que la interferencia no afecte al otro sistema. Eso es. Entonces, fíjense que parte de lo que ustedes tienen que hacer es calcular este parámetro de MCL y luego que la herramienta o el sistema que están desarrollando le permita a uno decir, bueno, entonces la distancia que necesito es mínimo tanto, ¿sí?
que si uno le va metiendo variables, entonces me puede decir, ah, bueno, listo. Y entonces si no están juntas las dos señales, sino que están separadas tantos megahertz, entonces, ¿cuánto es ahí el MCL? De tal manera que yo puedo tener, digamos que yo puedo tener dos escenarios extremos. Un escenario es este que les acabo de mostrar, es las dos señales están junticas, entonces necesito separar físicamente los equipos. Transmisor del sistema A, receptor del sistema B, para que, digamos, puedan convivir. ¿Listo? El otro escenario extremo es, los dos sistemas están físicamente juntos, las antenas están junticas, entonces, ¿cuánta separación tengo que dejar en frecuencia para que igual igual funcione? Pues fíjense que ahí el escenario es distinto, ahí es mi separación es cero, el MCL es fijo, no lo puedo variar porque los dos sistemas están físicamente juntos. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es cuánto es el ACS que necesito para llegar a ese objetivo. Fíjense que ahí estamos jugando con los dos parámetros principales. Y el cambiar ese ACS depende de la máscara del receptor, que nada que hacer, o sea, es la que es, y la separación en frecuencia. ¿Con qué puedo jugar yo? Con la separación en frecuencia. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Les aclara algo No, este ejemplo? sí, pues porque, a ver, como dijiste, no, profe, pero, o sea, si acá ¿cómo se llama esto? El MCL, que es la pérdida de cero, es porque están casi que expuestas entre ellas, o es que no hay mayor pérdida No, en es el porque, mayor. es porque están junticas. Ah, ok, sí, o sea, que es casi que son como, o sea, si yo pego una sobre la otra, casi que fueran las mismas, entre comillas. Exactamente, prácticamente. Ah, listo. No, no, dale, profe, todo bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Creen que con lo que tienen hasta ahora pueden hacer algún avance adicional sobre el proyecto? No, profe, sí, sí, ya son un poquito más claros los cálculos y todo. Profe, una pregunta, tú dices que uno debería dar como unas condiciones para que los dos sistemas puedan convivir, como tú decías ahorita, ¿no? Y una de ellas era como la distancia en la que Sí, debe estar. sí. Esa parte, la distancia física, La distancia física, sí. Sí, sí, por eso les decía hace un momento, déjenme un segundo, por eso les decía hace un momento, permítanme, yo agrego una diapositiva aquí. Perdidas, espacio libre. Por eso les decía yo que la ecuación de pérdidas de espacio libre es la siguiente. O sea, esto se denomina path loss. Aquí. Esto usualmente se denomina así. Path loss es igual a 32.45 más 20 por logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de la distancia expresada en kilómetros más 20 logaritmo en base 10 de la frecuencia expresada en megahertz.
Esto es lo que se llama pérdidas de espacio libre. O sea, son las pérdidas de propagación básicas. Y me puede servir para calcular este MCL aquí. Solo que de esta ecuación yo ya conozco las pérdidas, que son 107 dB, y lo que tengo es que despejar la distancia. Y a partir de ahí, entonces, ya puedo decir, mire, para cumplir este parámetro, el transmisor interferente y el receptor víctima tienen que estar separados por lo menos esta distancia. Si quieren, o mejor dicho, no, hagamos el ejercicio. Calculen ustedes la distancia. ¿Cuál sería la distancia necesaria para cumplir con esto que tenemos aquí? Con estos 107 que calculamos aquí. ¿Cuánto tiempo quieren para hacer el cálculo? ¿Qué? ¿10 minutos les parece o mucho? Sí, sí, profe, pueden ser 10 minutos. Listo, 10 minutos entonces. Profe, qué pena, pues, colocar la otra diapositiva. Ahí es 107 dB, ¿no? La otra, la otra. ¿Esta? Sí, Sí. esa. Y la otra es 107 dB, ese es el valor. O sea, en este caso, venga, para que les tengan el recorderis aquí. PL es igual a 107 dB. Y luego hago la corrección. Listo. Profe, discúlpame, estoy acá anotando, o sea, ¿qué toca que encontrar? O sea, ahí sí La me distancia. perdí un poco. Hay que ¿La despejar la distancia? distancia. Sí. Ah, ok. Listo, listo. Profe, ¿y qué haría en términos de la frecuencia? No, la frecuencia, acuérdense que habíamos dicho que era 869 MHz. Trabajen Ah, con esa verdad, verdad. frecuencia.
Bueno, ¿cuánto les dio la distancia? ¿Que todavía están despejando? ¿Qué? Sí, profe, acabé de terminar, me da... Uy, qué pena, aquí tengo un error. Esto era un más, no un menos. Ah, vale, ya lo corrí. ¿Listo? Profe, no, tenía un error. Lo estoy acomodando. Ya. Profe, Yo. a mí me dio la frecuencia 869 Ujú. y eso, o sea, literalmente, o sea, es que no, no sé cómo explicarlo porque eso soy un cálculo súper raro. ¿Por qué? Porque es súper raro. O sea, a mí me dio, o sea, dio como, o sea, lo que dijo Gonzo, 6.1, pero eso me dio con una base súper extraña. Creo que fue por los despejes que hice. ¿Pero por qué? O sea, vos, lo que hay que hacer aquí es dejar esta expresión a un lado, 20 logaritmo de la distancia. Luego, Ah, lo que... no, no, no. Sí, sí, sino que yo lo hice sobre, o sea, es 74.55 sobre 20 Ajá. sobre 869. Entonces, por eso, pero sí da como dio Gonzo, 6.1. 6.1. 6.1 kilómetros. Pues verifiquémoslo. Muy fácil. O sea, no es sino reemplazar esto en el MATLAB. Espérenme un segundito. Entonces, 32.45 más 20 por logaritmo en base 10 de 6.1 más 20 logaritmo en base 10 de 869.
Ahí está. Eso es. Perfecto. 6.1 kilómetros. Entonces, esa tendría que ser la separación que habría que dejar para poder garantizar ese valor de MCL. En este caso, lo que me está diciendo esto es que separar bastante los dos sistemas para que convivan. Al final no es tan complicado, ¿cierto? No, ahí, no, nada, eso era propiedades de los logaritmos y de ya. Exactamente. Despejar el logaritmo. Exactamente. Ahora, fíjense que los cálculos se pueden hacer sin tener que obligatoriamente generar las señales reales, ¿sí? Si yo conozco exactamente los parámetros de las señales, entonces no necesariamente o no necesito generar las señales para hacer el ejercicio de interferencia, ¿sí? Eso les puede simplificar un poquito también el proceso de cálculo. Lo que pasa es que habría que reemplazar las señales reales por los parámetros de interferencia y de tasa de error asociados. Bien. Creo que con esto ya quedamos a paz y salvo con este tema. Ve, profe, una pregunta. Sí. Ese cálculo que tenemos que hacer para poder controlar la interferencia, ¿también tenemos que mostrarlo en el programa? O sea, decir como que, bueno, está esta interferencia, entonces a tal distancia, si usted pone los dos emisores de la señal, pues va a haber una interferencia controlada o algo así. Sería chévere, sí, sería chévere si pudieran calcular eso. Ve, profe, Sí. al final las señales se tienen que mover, o sea, que hagan como que vayan de izquierda a derecha o cómo fue. ¿Cómo? O sea, que vos dijiste, no me acuerdo muy bien, que en el proyecto las señales se tenían que mover. O sea, que vos, no sé, Pero cuando digo mover es la separación en frecuencia. Es Ah, separarlas o acercarlas en frecuencia. O sea, si nos vamos a esta gráfica, fíjense que aquí yo tengo el receptor víctima. Entonces, pues es esta frecuencia, moverla, en este caso hacia la izquierda para alejarla pero, o sea, que sea izquierda-derecha da igual, simplemente es alejar la señal víctima de la señal interferente. no, sino que es que estaba confundido porque yo literalmente dije, bueno, o sea, pues no, como no había visto eso, pues ahorita lo que me acabaste de explicar, yo decía, bueno, entonces, ¿cómo hago que eso como que se vaya moviendo más rápido? O sea, ¿sí me Ya. entiendes? Sí, ya. Sí, no, pero, o Ahora sea, sí. no hay que, ¿Ah? no hay que mostrar ni siquiera hay que mostrar que se está moviendo, simplemente es modificar el valor de la frecuencia para mostrar que me voy alejando y cuánto me voy alejando y ese efecto entonces qué tanto impacta el MCL. O sea que, ok, sí, eso te iba a decir, como que uno simplemente hace el cálculo y pues va como haciendo como la distancia entre ellas, pues que sea mayor Exacto. y pues ahí calcular el MSL y pues le da como, pues cuánto va a perder literalmente. Exactamente, eso es. Listo, profe, no era así, todo bien. Listo, muchachos. Eso era entonces. Profe, Señor.
Bueno, ¿será que es que me puede explicar cómo es que se da la distancia? Yo tenía la fórmula, pero no sé, no supe cómo hacer digamos, el cálculo bien. Ya, dame un segundo. O sea, fíjate que aquí tenés... espérate, que es que no, si la comparto. Ya, ahora sí. Fíjate que, o sea, vos aquí tenés el 107, tenés que despejar la distancia que está metida dentro de un logaritmo. Entonces, lo primero que hay que hacer, básicamente, es, o sea, aquí lo que hay es que operar con logaritmos, fundamentalmente. Dejar el logaritmo solito y luego hacer 10 a el valor que te dé en el lado izquierdo de la ecuación, y con eso estás despejando la distancia. Eso es básicamente es operar con logaritmos fundamentalmente. O sea, vos tenés los valores numéricos de esto porque tenés cuánto vale 20 logaritmo en base 10 de la frecuencia de 869. Todo eso es este valor, y este valor se lo restas a los 107 y eso te da un valor ahí. Ese valor lo dividís por 20, ahí te da otro valor. O sea, al mover el 20 pues al lado izquierdo de la ecuación. Y luego sacas el logaritmo inverso, que es lo mismo que decir 10 a la el valor este. O sea, para simplificarlo, pongámoslo de esta manera. Insertar aquí. O sea, yo lo que tengo es todo el PL menos 32.45 menos el resultado de la frecuencia. Esto es igual a 20 por logaritmo en base 10 de la distancia. Entonces, el 20 pasa a dividir acá, y para sacar para despejar el logaritmo, lo que tenés que hacer 10 elevado a... Yo pongo la correcta aquí. Esto es 10 elevado a todo lo que está acá. PL menos ta, y eso te da, con eso ya despejar la distancia. ¿Era eso? Sí, profe, ahorita, ¿qué fue lo que pusiste cuál era el comando? Bueno, no el comando, la operación que pusiste en MATLAB para que te arrojara así de una el resultado. ¿Esta que aparece aquí o Sí, esa. cuál? Aquí lo que hice fue apliqué la ecuación completa. O sea, 32,45 más 20 logaritmo en base 10 de 6.1, que es la distancia, más 20 logaritmo en base 10 de 8,69. O sea, lo que hice fue reemplazar el 6.1 que habían despejado, que habían encontrado, en la ecuación de pérdidas de espacio libre, de Pavlos. No entendí muy bien. O sea, Ahí lo que se quería calcular era el PL. sí, aquí lo que estoy es calculando el PL. O sea, lo que hice aquí fue, pues, Gonzalo y Benjamín llegaron al 6.1, bueno, y Juan José también, que eran 6.1 kilómetros. Entonces, para verificar si efectivamente si eran 6.1, lo que hice fue en la ecuación del Pavlos, reemplacé el 6.1 donde iba la distancia. Entonces aquí tengo 32.45 más 20 logaritmo en base 10 de la distancia, que es 6.1, más 20 logaritmo en base 10 de la frecuencia, que es 869. Y esto que me da es el Pavlos, que en este caso pues coincide con el valor de MCL que habíamos dicho, por lo menos está muy cerquita, pues 106.94 contra 107, pues es prácticamente lo mismo. Vale, profe. Listo, eso era. Muchas gracias. Bien.
Entonces, les decía que bueno, por mi parte eso era todo por hoy. Lo que queda para el martes entonces es lo siguiente. Yo quedé de hacer como esa presentación sobre pues, cómo funcionan los sistemas de comunicación reales. Y luego retomaremos el tema de la transformada de Laplace, ya para cerrar con el tema de filtros. No sé si probablemente no terminemos todo eso el martes, pero entre martes y jueves yo creo que ya cerramos el tema de filtros y veríamos luego la semana siguiente ya el tema de transformada Weber, que es como lo que nos falta, y a revisar los avances pues, del proyecto que ustedes tengan y cuadrar oficialmente pues, las entregas que están pendientes. ¿Listo? Y eso era. Vale, profe. Bueno, Profe, nos vemos. tú dijiste ahorita que no era necesario generar las señales, sino que trabajar como con los parámetros. O sea, eso Sí, es señor. como con las máscaras solamente. Sí, sí, con las máscaras. Ah, vale, profe. Listo. Ok. Bueno, que tengan buen fin de semana. Quédense guardaditos, juiciosos en la casa. Y bueno, nos vemos el martes. Vale, profe. Muchísimas gracias Chao, profe. por el ejemplo. Nos Chao, Estén muy vemos. bien. profe. Gracias, Bueno, nos chao, vemos. chao. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Luego, profe.